Vamos. Ahora sí, muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos Mm. amigos, amigas? Hola, profesor Hugo Hola. Carrasco, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal, padre? ¿Cómo andas? ¿Cómo están ¿Cómo todos? anda? Pero muy, muy bien. Vamos ¿cómo se hace esto para... Ahí está, Compartir. ahí está, sí, muy bien. Están todos como apagados con sus cámaras, che. Y a vos, Hugo, no te puedo... Exacto, Sí, ahí, ahora vamos. sí van entrando a poquito, como que se les Exacto. va, ¿no? Vemos a Graciela Mensaje. nomás, ahí está Gladys. Con Hola, la problemas de Ahí está, internet. ahora sí, ahora sí, Ahora Parrita. como muy calladitas estaban, dije yo, ¿qué pasa? ¿Viste cuando los chicos están haciendo Mm. macana? Que están calladitos hasta Exacto. que comienza uno, grita o hace algo. Ajá. Bueno, qué gusto, ¿cómo están? Espero que Bien, bien, qué bueno, qué Bien, bueno. buenas noches. Buenas noches, hola Eh, Laura, Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal, ¿Qué Laura? tal? Hay que amigarse con la tecnología para que la vean a uno. Exactamente. Exacto. Exactamente, hay que amigarse con la tecnología. ¿Cómo lo ha ido? ¿Cómo están pasando este tallercito? ¿Cómo viene? ¿Vienen lento? ¿Vienen bien? ¿Se sienten atrasados? ¿El material? ¿Las actividades? Cuéntenos cómo vienen, si hay alguna dificultad para que podamos anotarlo y si hace Dudas, falta, le preguntas. pregunta, Claudio se comunica con ustedes. Recién estuve chateando con una persona que me dijo que no podía entrar. Así que ya se lo pasé. ¿M? Ya se va a comunicar Claudio para ayudarle a entrar a la página y seguir con todo lo que viene ahora. Adelante, Marcela. hola, sí, me pasó exactamente lo mismo. Me comuniqué con Claudio y me dijo que como ya se había acabado la sesión de los modos de amar, entonces ya no estaba abierto a la página. Bien. Me sorprendió porque yo pienso que si el curso es entero de 3 módulos, uno puede ir a ver los módulos libremente, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. Pero, y sabes que también, Marcela, estuvimos mudando, seguramente por eso, ahora cuando terminamos le voy a poner un mensajito, estamos mudando toda la academia, toda la página a otro lugar y ahí van a tener acceso de nuevo. ¿M? Por eso se cerró, bueno. sí se cerró, pero ya ahora van a... Sí, Exacto. sí, ustedes lo van a poder ver. ¿Eh? Bueno, Hasta terminar el curso, ustedes pueden seguir recorriendo los anteriores, no se y, preocupen. mi pregunta es, ¿por qué hasta terminar el curso? ¿Por qué uno no puede rever con posterioridad lo que ha sucedido si uno quiere volver a mirar y estudiar? ¿Por qué solamente es hasta que se termine el curso? Porque tenemos un cupo limitado para que la gente entre, ¿me explico? Entonces termina el curso, se Mm. cierra y comienza otro curso, ¿me explico? Es por eso, Claro. Ah, ok. ¿se Bueno, está entiende? bien. Y Sí, si sí, no, sí. Marcela, Sí. otra cosa, si vos sabés después bajar la información, la podés bajar a tu notebook y ya te queda. Claro, los ¿Se PDF puede los bajar tenés. toda la información? ¿Toda? Todo lo que está ahí, están los PDF que mandamos nosotros, incluso Claro. mandamos No, PDF. Ah, eso sí, pero lo que está a la izquierda de la página del aula virtual, por ahí no siempre todo es PDF, algunas cosas que no son con PDF. Por eso, son videos. o videos, o lo que me pasa con lo mismo Exacto, los con videos. los demás cursos, como me pasa con el curso de tu cuerpo alma, tu alma escucha, y también me pasa con Sí, el biodecodificación. No claro. todo es bajable. Claro, sí. En realidad, todo el material que damos nosotros son los PDFs. Eso es lo descargable. ¿Vos te referís a los videos? ¿A qué te referís vos? Sí. A todo lo que va apareciendo en la página que me interesa tenerlo, ¿Querés tener pues todo ahí a guardar? obvio. Entonces digo, bueno, tengo hasta el límite, hasta el 30 de noviembre, el 30 de diciembre, y después me quedo sin nada. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos, porque eso, claro, como es Ujú. decir, está incrustado Claro. dentro del aula, es verdad, no se puede descargar, pero ya vamos a ver cómo lo arreglamos. Ya lo voy a hablar con Claudio, a ver si lo pueden descargar para que ustedes lo tengan con ustedes. Claro, claro que sí. Genial, gracias. Muy bien, Gracias. Ahí está. muy Gracias bien, a vos, Marcelita, Marcela. Otra gracias. pregunta, una pregunta Eh, puede ser. Sí, a ver quién es, Ay, quién habla. Sí, sí, Laura. Laura. Sí,
¿el administrador ahora sigue siendo Esteban o tiene que ser Claudio? Cualquiera de los dos, ¿Quién es? Ah, porque a mí Esteban, me contesta Esteban o Esteban. Claudio. Sí, bueno, habla con Ah, Esteban, Esteban, Esteban sí. o Claudio, cualquiera de los dos. ¿Mm? ajá, sí, porque después tengo como unos problemitas para entrar, yo Sí, amigándome con la tecnología y demás, pero cualquier cosa le voy preguntando hasta que puedo ingresar a mi mail claro. y ahí voy tomando las cosas. Con Sí, respecto a ayer, la pregunta que, ayer estuvo Claudio con una señora 45 minutos para que pudiera ingresar al aula. Así que dije, no solamente hay que amigarse con las personas, sino encima con la tecnología. Pucha, que la vida se nos puso difícil, ¿no? sí, Sí, sí. sí, sí. Con respecto a la pregunta que hizo de cómo va con el curso, yo el módulo del miedo no estuve, después lo recibí y Sí. bueno, con esto que se venía hoy, he estado revisando lo de los miedos, demás, y bueno, me viene bien y muy movilizante todo esto, ¿no? Lo del miedo, lo del amor, lo de singularizar, digamos, según lo veo yo, Sí, no sé si es así, padre, ustedes díganme, sí, 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 es es así. singularizar la temática del miedo y la temática del amor en el eneagrama, ¿no? Como Ah, sí, sacarlo, extraerlo como si fuera un solo tema, por decirlo así, ¿no? exacto, exacto, Es muy, exacto. muy bueno, eso hace un efecto muy, muy esclarecedor y muy puntualizado, porque uno el enneagrama a veces lo ve todo, entonces, bueno, lo que me gustaría saber, ahora que sé el eneatipo que tengo, con cuáles se equilibra, cosas así, que no sé si eso lo puedo hablar con alguno de ustedes o cómo es, ¿no? Yo le estoy insistiendo Sí. al profesor Hugo que haga un tallercito de enneagrama para poder entender todo esto. Muy bien, Laura, porque el abordaje de la herramienta del enneagrama en estos cursos, tanto del amor como de los miedos, está abocado a esa perspectiva, ¿no? No es un curso de enneagrama, sino que utilizamos la herramienta para esto. Pero sería muy bueno, y ya lo vamos a lanzar, seguramente el profesor Hugo lo va a poder hacer, un taller de enneagrama, ¿eh? Y eso creo que es para los interesados, para los que quieran conocer un poquito más. También son en niveles y estoy seguro que también va a ser de mucho provecho, Laura. ¿Mm? Muy Pero bien, sí, sí, perdóneme que insista ya, porque a mí me gusta hablar, como usted sabe, pero sí. me voy a callar para que este, en esta parte podrían dar algo de cómo, cómo equilibrarse, una cosa corta, una información cortita con respecto al amor y al miedo, ¿no? Cuando decís Sí. equilibrarse, ¿a qué se llama? ¿A qué te Y referís por ejemplo, el concretamente? eneatipo 7 que tengo yo, con Sí, cuál me equilibro más, ¿no? ajá. Bueno, enseguida explicamos dos cositas más. Ahora, perfecto. Muchísimas gracias. Muy Muy atento, bien, gracias. Bien, gracias. bien, está bien. Belén, está Belén ahí. Hola Belén, Hola, padre, y hola, profe, y hola a todos. ¿cómo Eh, estás? Hola. sí, comparto un poco lo que le pasó a mis compañeras, pero después como que yo me tranquilicé porque pude hacer el mapa del amor personal Qué bueno. y pude terminar la carta mía que no la había podido terminar. Ah, muy Entonces, bien. ahí ya con esas dos, esos dos trabajos tengo como bastante para trabajar espiritualmente también. Mm, Así que bueno, me parece hermoso el curso, pero me lleva tiempo extra, digamos. Tuve una gripe, todavía estoy, y eso me permitió avanzar en el curso la semana pasada. correcto. Entonces, bueno, pero sí, es muy rico el trabajo. Qué bueno, qué bueno. Y ahora No que van a quiero caer entrar, en, sí, perdón, que lo corté. no, no, Eh, no, diga, adelante, Belén. no quiero caer en intelectualizar porque tiene mucha Sí, información también. Entonces, es como que después de un largo trabajo me quedo con esas dos cartas para trabajar espiritualmente, muy la bien. primera y esa Bueno, nomás. y ahora Belén, con la escritura terapéutica,
te vas a dar Sí. cuenta cómo es importante todo eso, bajarlo como con la herramienta de la escritura, es un método. ¿Cómo vas a poder leer tu mundo interior o vas a abordar tus emociones, las cosas que has venido viviendo por medio de la escritura? Y eso pasa de lo intelectual a la experiencia, al vivenciar, al comprender, al sentir, al leer tu cuaderno o todas las fichas que vas a ir haciendo, te vas a dar cuenta qué valioso que es la experiencia cuando la abordás no desde lo intelectual, sino cuando empezás primero a sentirlas y después escribirla, comprenderla. Así que estás muy bien, estás a punto caramelo, como se dice. Bueno, gracias. Ujú, Muy bien, ujú, muy bien. Gente, si no hay alguna otra pregunta que quieran hacer, todas las que necesiten hacer. ujú. eh, Atentos. Gerardo. Muy bien. El objetivo de estos encuentros, de estos tres encuentros, este es el último que tenemos para introducir el tercer módulo, tiene como fin hacer una presentación muy general a fin de encuadrar a la persona que está haciendo este recorrido, porque todo el material después lo van a encontrar mañana, va a estar habilitado para poder entrar, van a recibir un mail, van a poder ingresar sin problema. Cualquier dificultad, ya saben que Esteban o Claudio en el grupo Camino de la Libertad, ahí tienen los contactos, los escriben y están disponibles para ayudarles a ingresar si hubiera algún inconveniente o cualquier otra pregunta en términos de logística, ¿no? O de tecnología, le Ujú. preguntan a ellos sin problema. ¿M? Entonces, muy bien, si no hay nada más que preguntar, podemos empezar a proceder, profesor, ¿qué le parece? Bueno, Iniciar con lo que exactamente, tenés sí. preparado. ¿M? Y de paso, exacto, vamos a dar una síntesis. A ver, mientras tanto las voy buscando, voy a responder a ver, ¿se ve ahí? Un par de Ahí se ve, ahí cositas. se ve, ahí se ve muy bien. ¿Se ve? Ahí está. Bueno, acá tengo anotado esto que se habló recién acerca del tema de eneagrama. Lo que pasa es que nosotros con el padre Javier, que venimos trabajando hace mucho tiempo, tenemos muchas tareas, muchos cursos, muchos talleres, y a veces no queremos saturar tanto. Porque pues en noviembre tenemos, a lo mejor lo saben, un taller presencial en Santa Fe que también será online para los que vivan en alguna otra provincia. Entonces, un taller nuevo de Enneagrama, yo con todo gusto, puedo dar un fin de semana. Es un viernes 3 horitas, en la mañana el sábado, en la tarde del sábado y un par de horas el domingo. Y se aprende bastante sobre Enneagrama. Es una herramienta, ya saben que es muy, muy interesante. Y lo segundo, esto de que se equilibra, preguntaba Laura, el eneatipo 7. No es esa la noción, pero creo entender que en este caso el primer paso del eneatipo 7 es adquirir todo lo bueno del eneatipo 5, porque es el punto de avance del eneatipo 7, ¿sí? Entonces, eso le da mayor profundidad, lo equilibra más, etcétera. Pero eso se explica, claro, más en los talleres específicos. Y esto lo uno con lo que va a venir ahora y con lo que también decía Belén. El objetivo nuestro jamás va a ser intelectualizar, porque acá lo que buscamos hacer es una experiencia interior, que en la medida en que uno se meta, internalice, va a empezar a sacar los aspectos que tienen escondidos y que son muy buenos, pero la misma sociedad, la vida, la educación nos hace creer que las cosas las tenemos que comprar de afuera y que vienen de afuera hacia adentro. Entonces, como que tengo que hacer el taller de enneagrama, por ejemplo, que viene de afuera para incorporarlo. No, esto, y si nosotros hacemos bien las cosas, quiere decir que el taller de enneagrama, este taller de escritura y lo que hagamos,
es despertar todas las motivaciones interiores, todas las cosas buenas que puedan tener, ahí está, sacarlas, vivenciarlas y sanarlas. ¿Se entiende? Bien, dicho esta introducción, viene también como anillo al dedo ver lo de escritura terapéutica que tenemos que analizar ahora y que va a ser objeto de lo que ustedes se vayan eh, permitiendo trabajar en todo este mes. ¿Por qué es importante esto de la escritura terapéutica? Porque en la medida en que uno está en la vida, tiene problemas, pérdidas, problemas cotidianos, traumas, y eso de alguna manera nos va sumergiendo a nosotros en caos interior, ¿sí? Y ese caos interior que hace que el relato, la idea que nosotros, las construcciones mentales que nos hemos hecho, se pongan en cuestión, en zozobra, etc. Por eso, el tema de la escritura, y como vamos a explicar, se basa en un hecho científico, que vemos, pueden no alterar los hechos, sino la visión. Es decir, en la medida en que uno se enfoque a escribir esos traumas, esas crisis, esos problemas que uno va teniendo, que nos han fragmentado internamente, le podamos dar una construcción mediante la escritura. Ustedes fíjense que si hay algo que de alguna manera a nosotros nos gusta, es el cine. Y bueno, pero en el cine ahí están los actores y está un director o un escritor que se basó en algún libro determinado para hacer la película. Bueno, si nosotros nos metemos a modo de composición de lugar, una de las técnicas ignacianas, eh, como protagonista de nuestra propia vida, podemos ser los directores de nuestra propia vida. Somos el personaje central y también los secundarios, de alguna manera, ¿sí? Y esto lo podemos hacer porque tiene una impronta psicológica muy importante. Por ejemplo, la que descubre este autor, Pennebaker, en 1986, ¿qué hace? Ve que hay una conexión entre las inhibiciones emocionales que tenemos y también la problemática de salud que esto acarreaba, pero también dijo, si esta inhibición emocional es patológica, ¿qué pasaría si empezamos a que la verdad tenga una nueva construcción mediante la escritura? Y los resultados fueron bastante sorprendentes. Como explicamos brevemente nomás, porque Javier mañana les va a pasar un escrito que va a estar ahí en el aula virtual, en el cual van a poder leer en extenso esto que les resumimos rápidamente. Él dice, si vos escribieras sobre tus traumas o algún problema particular, 15 minutitos, 20 minutitos durante 2 o 3 días, no le escapás a la problemática, hay un correlato como vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué se descubrió cuando se hicieron esta hipótesis? Expliqué, lo hace experimental en dos grupos, un grupo testigo y a uno que le dice la problemática, escribíla, y de esta manera se hicieron más de 400 estudios, investigaciones, cayeron en la cuenta que lo mínimo tiene que ser 15, 20 minutitos diarios durante 5 días consecutivos. Vamos a la hipótesis de máxima. El grupo que hizo la experimentación tuvo, por ejemplo, beneficios en distintos aspectos. Los psicológicos, ya con la reducción de la ansiedad, decimos mucho. Vivimos en un mundo, en una vida donde la angustia y la ansiedad hacen estragos, ¿sí? Se redujo mucho el estrés
y sobre todo la tensión en los músculos. ¿Mejoró el bienestar general? Sí. A nivel psicológico, las experiencias de los que habían hecho en el grupo testigo, el grupo experimental, volvió a dar un informe acerca de lo que había experimentado y las mejoras fueron eh, muy importantes. ¿Y qué pasó? Los síntomas del trauma empezaron a disminuir, ¿sí? Y evitaron las características del estrés postraumático, en algunos casos, que es como el más difícil. A nivel físico y fisiológico, dos cosas destacamos: lo que pasó en el sistema inmunológico y en el cardiovascular. ¿Eh? Hacerlo no muy extenso, se encontró mayor cantidad de anticuerpos a nivel inmunológico y dentro de la salud cardiovascular, con el primero nomás ya tenemos mucho. Los beneficios que trajo para la reducción de la presión arterial, ¿sí? La escritura terapéutica expresiva empezó a reducir mucho las visitas médicas. Lo que más llamó la atención en dolencias tan graves como la fibromialgia y la artritis. ¿eh? Eh, por ejemplo, los beneficios en la conducta. Bueno, acá vemos que mejora el rendimiento intelectual. Esto se llevó a cabo en estudiantes y en docentes. La calidad del sueño empezó a ser mejor. Personas que tenían sueño discontinuo o directamente insomnio mejoró bastante, ¿sí? Y el rendimiento académico también, que está en relación con los rendimientos intelectuales. Esto no es un dato menor, porque un síntoma de salud es dormir bien. Hay que dormir bien, descansar. Cuando vos tenés una mente muy abrumada, llena de problemas, etcétera, que quedan en tu mente, ¿eso atenta contra la calidad del sueño y el sueño en sí mismo? Sí, por supuesto. Pero cuando vos bajás esa información al papel, es como que de alguna manera es muy importante el esfuerzo de llevarlo al escrito, lo haces como protagonista y directamente al relatarlo, lo bajas a tierra y como que indirectamente te lo estás sacando de encima. Es como cuando ponemos o tenemos una agenda. Hay gente que no utiliza agenda, por ejemplo. Entonces, en la cabeza 10.000 cosas y no se tiene que olvidar de A, B, C, D, y eso hace que se olvide. Cuando vos descargas todo en una agenda, decís todo lo que tenés que hacer, ya directamente vas consultando cada tanto y vas tachando. Y el peso mental cambia. Los mecanismos muy concretos lo van a leer. La construcción narrativa. Fíjense que cuando vemos una película X, a veces nos quejamos de que no había guión. Sí, estuvo lindo la iluminación, toda una serie de cosas, pero el guión no nos gustó. Cuando nuestro guión interno empieza a ser agua, que lo vayamos reconstruyendo de alguna manera, aunque sea con toda nuestra imaginación y con una actitud positiva, es sanadora, ¿sí? Porque acá la escritura terapéutica, ¿qué te dice de alguna manera? Todos estos fragmentos, todo esto que se rompió y que está aislado, cuando vos lo escribís, le das una coherencia lógica y lo encauzas en una estructura en espacio y tiempo. Eh, la posibilidad interesantísima de que vos puedas reinterpretar lo que pasó. Esa es otra característica importante. Cuando el hecho pasa, a veces pasa tan rápido, el trauma, lo que fuere, de alguna manera no tenemos la capacidad de entender bien lo que pasó. Cuando vos lo volvés a relatar,
lo organizas, lo interpretas y ya le encuentras un significado distinto, ¿sí? ¿Importancia del lenguaje? Sí, porque muchas veces, a medida que vos vas avanzando en toda esta estructura del relato, primero, mucho de la primera persona del singular. Yo comienzo con yo y hablo de mi persona, etcétera. Después hay un desplazamiento ya. O sea, él dijo, ella, nosotros incorporamos una visión ya que sale de nuestro ego, que vuelve después. Esto está demostrado con los relatos escritos, presentados y después estudiados por el científico que les mencioné. Se nota una reflexión posterior una vez que se hizo todo el relato consecutivo de las personas que excedieron, inclusive en minutos y en días, ¿sí? Y aparecen palabras ya muy reflexivas, como el tema del pensamiento, el tema de la comprensión, el tema de la búsqueda de lo causal, ¿eh? Sobre todo de los por qué y de el para qué. Culminamos. Este poder transformador que te da la palabra, pues lo bajás a la realidad, te libera de manera cognitiva e intelectual. Lo resumí en esto. Escribir no te va a cambiar el pasado, pero sí cambia al autor del pasado. Ya lo ves bajo otra visión, otra narrativa, que es más coherente y empieza a tener sentido. 3 líneas de hoy para pensar. ¿Qué suelto? ¿Qué abrazo? ¿Qué empiezo? Fíjense si cada vez que comiencen con la escritura, estas preguntas, perdón, concretas, pueden ayudarnos mucho al iniciar o al finalizar. ¿Qué suelto? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que abrazar? Debo comenzar. Bueno, ha sido rápido, van a tener muchas cosas después para poder leer el artículo, verlo, pero sobre todo vivenciarlo. Bueno, espero que haya sido claro. No sé cómo lo ha visto objetivamente mi amigo Javier. Muy bien, Hugo, Puntita. me parece muy bien, sobre todo porque lo que van a comenzar ustedes es como un camino interior de poner en palabras lo que se vivencia, lo que se siente, lo que se experimenta. Y ese solo hecho de escribir, van a encontrar en el escrito que le vamos a pasar mañana o esta noche, o mejor ya mañana junto con el video, el link del video de esta presentación. Porque lo que van a encontrar es cómo, de alguna manera, en ese fluir de la pluma, van a encontrar la técnica, la respiración, la postura y empezar a escribir. Lo más lindo es que después, cuando dejas después de unos 5 minutitos y volvés a leer lo que escribiste, te sorprende lo que encontrás. Cuando lo estabas escribiendo, tal vez no te ibas percatando de lo que iba fluyendo a través de la pluma y se iba volcando en la escritura, descubrís después. Es como si al leer tu propia narrativa o narración, empezás a comprender un sentido distinto de lo que antes estaba un poco más confuso en el interior, pero al volcarse en el papel, al narrarlo, al ponerlo por escrito, se va clarificando el mundo interior. Y en ese proceso de escribir, de leer y reflexionar, es como decir, como decía Hugo, no cambia el pasado,
que cambia, como decimos a veces en vivo, es el observador, es decir, empiezo a comprender las cosas de una perspectiva distinta y eso sana, integra, relaja, alivia. Es increíble todo el proceso terapéutico y espiritual que conlleva la escritura cuando lo vivimos de esta manera, ¿no? Ahí tenemos a Marcela. A ver, Marcelita, ¿qué querés decir? Adelante, Sí, Marcela. sí, hola. No, yo lo que decía, pensaba cuando escuchaba todo esto es, me parece que hay bastante relación con el diario intensivo de Progrof. Yo lo Claro, hice como claro, hace sí. 10, 12 Claro, años y me pasó eso, o sea, claro, claro. o sea, eran cosas del pasado, pero me dio una perspectiva totalmente distinta de mi vida y me perdoné un montón de cosas, me sirvió muchísimo. Entonces, ¿tiene relación con esto? Sí, sí, Me da sí, la sí. impresión que sí, ¿no? No, sí, 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 sí. sí, sí, sí. El diario de Progov es precisamente también escritura terapéutica. Acá lo que estamos presentando es una investigación, inclusive académica, fundamentada y más abierta, porque a veces se relaciona el diario de Progov solamente con una visión o a veces religiosa o espiritual nomás. Esto lo hemos ampliado, ¿sí? De alguna manera. Y en el escrito que le vamos a pasar, se van a dar cuenta que se van a descomprimir bastante en el hecho de que no tienen que ponerse en Borges al escribir o en Sábato. No, ustedes al contrario, lo que tienen que hacer es dejarse llevar por lo que les Sí, viene y no preocuparse para nada con la narrativa, con lo que pusieron, no. Y soltar, sobre todo, aquellas palabritas que alguno no se permite en público, ¿sí? Pero que escribiéndolas totales para vos exclusivamente, hace bien, se puede esconderlo, ya cumplió su objetivo, ¿cierto? muchas gracias. María Laura. Buenas noches. Mi duda es si la propuesta es de escritura terapéutica, es sobre hechos del pasado eh, o lo que voy viviendo cada día. Es decir, si supone intentar reconstruir mi biografía como si fuera una línea del tiempo, recuerdos más antiguos que tenga hasta el presente, o si la propuesta es ir escribiendo lo que me está ocurriendo a partir de mañana, supongamos, en el día a día. Son Mira, dos cosas distintas, María Laura. Ah, perdón, adelante, Huito. Adelante, no, adelante. no, simplemente, bien, quería decir a María Laura lo siguiente. A los efectos de este taller, esto es lo que te pasó hoy, ayer, la semana pasada o el mes pasado. Cuando nosotros hemos dado los talleres de escritura, como son fichas estructuradas y muy profundas y muy buenas, tocamos toda la vida. Desde cuando tenías 3 años, si te acordás y demás, y eso es sanar. Esto es lo que hizo Marcela. En cambio, ahora lo que ponemos nosotros es que, a la luz de lo que vieron de la nueva manera de amar, los 9 rostros del miedo, más lo que te está pasando en tu contexto familiar, laboral, personal, matrimonial, que sea traumático, duro, que no puedas actualizar, la escritura va a venir muy bien. ¿Sí? Sí, Y, Fabi. Perfecto. y por otro Muchas lado, María gracias. Laura, cuando entres al aula vas a encontrar otras, las fichas con las que vas a trabajar, que son, son varias fichas que vos podés ir eligiendo. Lo que te recomendamos es que sigas esas fichas para agarrar el estilo. Y después de agarrar el estilo, la técnica, eso lo trasladás después a tu vida personal. Te pongo un ejemplo, ¿no? Te vas a encontrar, por ejemplo, que el diálogo con mi herida de la infancia, estoy inventando, ¿no? Herida de la infancia. Te va a dar la técnica, te va a explicar cómo hacerlo. Pero después vos podés hacer, inventar tus propias fichas y aquí es donde entra esta técnica como dentro de la vida cotidiana, ¿no?
Por ejemplo, diálogo con mi suegra, ¿no? ¿No? Es decir, tuviste un problema con ella y te quedaste con un montón de cosas o darte vuelta en la cabeza. Eso, con la técnica, lo podés revertir, porque empezás a crear vos la ficha, ya vas a tener todo el modelo, y vas a hacer diálogos con mi suegra, donde de alguna manera sacás, expresás, decís en papel lo que a lo mejor en la conversación no pudo salir, pero quedó atascado. ¿Me explico? La emoción Sí, que sí. quedó atrapado dentro, y en la escritura no solamente la liberás, sino que también accedes un poco más en profundidad para comprender eso que está detrás del malestar o la dificultad, lo mismo con tu marido, con tu hijo, con el trabajo, con un miedo, con la vecina del fondo, ¿no? Es Sí, algo que sí. ayuda Es como, muchísimo. Sí, no, es como que me parece que nos da mucha mayor comprensión de nosotros mismos, de cada sí, uno. Y al mismo tiempo me parece que es fuerte poner por escrito esto, ¿no? Porque sí, una cosa es mientras uno lo tiene adentro sí, y sí, sí, cuando sí. lo pone afuera en el papel es algo que desde afuera te está interpelando, te está mirando, Exacto, cobra exacto. vida Y sabés que independiente. también, y sabés que también, María Laura, cuando tenés que resolver un problema laboral, un conflicto de trabajo, en todo se puede hacer estas escrituras terapéuticas porque lo que haces es como situarte en dos perspectivas, desde la que estás escribiendo, que sos vos, de tu persona, donde dejas fluir, y después se te pide que te pongas del otro lado, que conectes con la persona, que conectes con la situación y desde ahí que respondas a lo que vos escribiste. Y es increíble cómo cambiando de perspectiva uno adquiere un mayor horizonte de la realidad. Y entonces se da cuenta que en el fondo es más lo que se construye en mi cabeza y en mi corazón que lo que realmente ocurre en la realidad. Y eso desinfla un montón las tensiones, la ansiedad, el malestar. ¿Me explico con esto, María Laura? Sí, totalmente, padre, totalmente. No, Perfecto, muchas gracias. es un trabajo precioso, precioso. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna resonancia sobre lo que decía Hugo? Ya son y cuarto. Yo tengo un videíto con el que queremos como resumir, no solamente lo que Hugo ha dicho, sino también motivar para comprender desde otra perspectiva todo este trabajito que vamos a hacer. Adelante, Belén. Sí, yo les quería compartir cuando escribí la carta a mi niña interior. Sí, Me pasó que por ahí sentía que estaba como inventando, porque me metía tanto en viajes cuando era chica, que íbamos a visitar las hermanas de mis abuelas, ya acá en el norte de Santa Fe. Pero digo, acá ya estaba inventando, porque se me iba abriendo tanto la cuestión emocional, que no sé si era real todo lo que escribí, pero lo disfruté, digamos. Bueno, lo sí. quería compartir porque como que había situaciones que no las recordaba tanto, entonces iba entrando en las escenas y yo digo, acá estoy inventando lo loco, pero bueno, fue divertido Pero, por ese lado. pero Mm. Lo lindo, Belén, que no podemos hacerlo ahora en este momento, pero lo lindo es que si le empezamos a aplicar las reglas de discernimiento de Ignacio y nos preguntáramos, esto, más allá de la ficción o la realidad, más allá de eso, ¿a qué me mueve? Y vos me decís, y Javier, me mueve el agradecimiento, Mm, me mueve la paz, me llenó de ternura el corazón, sentí libertad interior. Algunas cosas a lo mejor no fueron de todos reales, pero el solo hecho de conectar con mi infancia me trajo gratitud, me trajo alegría, entonces ya es valioso por eso mismo. ¿Me explico? mm, sí, Porque es lo que evoca y lo que mueve en el corazón. Eso es lo sí. lindo, ¿sí? Yo Perdón, quiero, padre. Gracias. Y Sí, no, con sí. relación a lo que decía Belén, no sé si es importante, pero a mí me parece que aunque no haya sido exacto el recuerdo, porque cuando son memorias de muy chico es muy difícil que sea exacto el sí, recuerdo, la memoria no funciona como una cámara claro, filmadora, sino claro, que está todo el tiempo reconstruyendo el pasado. Seguramente que lo que escribió Belén eran
sus interpretaciones de lo que vivió, Exacto. que aunque no haya sido exacto el recuerdo, y desde ese punto de Sí. vista me parece que es muy, muy válido. ¿Sabés Pero qué, hay María otra Laura? cosa. Y te agrego más, María Laura, discúlpame, Huguito. Sí, sí. Uno de los grandes abordajes que se hace desde la bio es ayudar a la persona a comprender que tal vez la realidad que vivió en muchos casos fue interpretación desde la infancia. ¿Me explico? No es que papá y mamá me dejaron, pudo haber pasado también, pero a veces la experiencia de sentirse abandonado es algo distinto de la vivencia de o de la experiencia real del abandono. Entonces, todo eso es valioso. Gracias, María Laura, por esa intervención. Sí, profesor. Sí, sí, una cosa un poco más asustante, Mm, que Freud, allá por el 1900, él murió en 1939, ya descubrió el tema de la asociación libre mm, y lo que se demuestra es que todo lo que uno dice, piensa, cree que no tiene relación, pero todo tiene relación. claro, claro. Inclusive hay algunos psicólogos que demostraron y le hacían decir números a las personas y decían 27.940 millones y fraccionándolos eran fechas de aniversario, todo tenía una relación Mm, porque mm, lo que habla o el que habla es el inconsciente. claro. Claro. Entonces, la inconsciente de Belén fue la que anotó ese tipo de cosas y Claro, no voy a ser cosa que todo lo que haya escrito seguro que tiene que ver con lo que experimentó, vivenció, sí, interpretó, etcétera, pero tiene un sentido. Así sí. que atención con eso. Sí, y antes de darle a Gladys la palabra, no sé si ustedes recordarán, hace ya varios años salió una película que les recomiendo verla, se llama El Gran Pez. El Gran Pez, es una película inglesa, se llama así, El Gran Pez, no sé de qué año, y es una película, no les voy a spoilear la película, pero es la historia de un padre y un hijo donde lo que le reclama el hijo al padre es que toda su vida lo pasó contando cuentos, ¿no? Que nunca le dijo, que nunca habló de cosas reales, siempre eran cuentos, cuentos y cuentos, cuentos inventados, narraciones, ¿no? Y el padre, me recuerda tanto la frase que me encantó, el padre, le decía, al final son todas mentiras tus cuentos. Entonces él le dijo, yo te conté mi verdad. Que no hayas sabido leerlo no es problema mío, es problema tuyo. Y aquí comienza lo lindo, el padre se muere y hasta acá llego, y el hijo reconstruye la vida de su padre a partir de los cuentos inventados por su padre. ¿Se entiende? Él empieza a entender que en realidad lo que el padre le contó de manera de fábula había una realidad tan preciosa que el padre simplemente lo que hizo fue darle estética a su historia y le dio narrativa de cuento. Mírenlo porque es precioso todos los personajes que aparecen, muy lindo, unido un poco a lo que decía Hugo y Belén y afirmaba muy bien María Laura, que en nuestra narración hay mucho más verdad de lo que uno cree, aunque a veces esté expresado de manera simbólica. ¿No? El símbolo también dice la verdad, aunque no lo dice literalmente. Por eso es el símbolo. ¿Estamos? Gladys, Ujú. adelante Gladys. Gladys Beatriz. Sí, Gladys Beatriz, hola, buenas noches, buenas Buenas noches, noches. y a todas las que estamos participando. Les agradezco la exposición que están haciendo Marcela, Belén, María Laura, todo me ayuda, todo va encajando con respecto a los trabajos que voy haciendo. Y con respecto a la carta de mi niñez, María Laura dice que no puede ser como un video y sin embargo yo tengo un recuerdo vivo
de mis 3 años, cuando en mi pueblo se usaba el préstame. Préstame uno de tus hijos que me voy hasta la esquina. Una persona mayor le decía a la vecina, préstame uno de tus hijos, me voy acá a la vuelta nomás. Y mi papá era muy celoso de que cuando él volviera del trabajo estén todos sus hijos en casa. Nosotros éramos 6 hermanos. Yo era muy allegada a una vecina a tal punto que le trataba como mi abuela, que no era abuela, pero en los pueblos existe esto. La abuela me lleva a la casa de su nuera y se olvida de mí. Entonces la nuera estaba enferma. Cuando yo salgo del patio y le digo, ¿y la abuela? Porque la abuela me dejó en el patio para que yo juegue mientras ellas hablaban. Y la abuela ya se fue, me dice. Pensé que te llevó. No, 3 años. No se preocupe, yo se voy acá derechito. Cuando llego a los libustrines, doblo y ahí está mi casa. Yo tengo el recuerdo de caminar, caminar. Salió toda la policía del pueblo a buscarme. Aparezco cerca de las vías. No me encuentra nadie de los policías. Mi mamá me encontró. Por instinto fue preguntando, hasta que le dijeron, sí, una nenita pasó por acá vestida así. Pero pensamos que era del barrio. Bueno, hasta que un perro me hizo llorar. Corto con esto. Y la señora de esa casa me recoge. No tenían chicos y ella pensó que era el regalo de Dios. Ay, por Dios. Sí, así que me estaba dando la famosa sopa. Llega el marido, le digo, es toda una película, pero es lo que pasó. Querido, mirá la nenita que me encontré, tomá la sopa, mamita. Y yo no tomaba la sopa, yo lloraba. Le dice, no, tenemos que ir a la policía. Es decir, en eso tocan la puerta, que en el pueblo siempre es aplaudir las manos. Se abre la puerta y yo lo único que veo es mi mamá. Digo, mamá, y padre, no recuerdo más nada. En este momento tengo 58 años de edad y yo te puedo asegurar que eso todavía está vivo en mi recuerdo. Sí, qué bárbaro. Sí, así que es una película, existe en mi interior. Le pedí después de grande a mi mamá que ella me relatara lo suyo y ella me relata que sí, que me prestó a la abuela y que después el camino solita que yo hice, no, ella no me sabría contar, pero yo sí con lujo y detalle. Qué Es bárbaro. increíble la mente. Sí, guarda. En la carta le releo a mis hermanos y mis hermanos después me dicen, sí, ¿sabés lo que pasó después? Mi papá era comisario del pueblo, imagínese. Le amenazó a mamá por tu culpa con el revólver, dice. Se armó todo. Se armó una batahola. Sí. Eso ya me cuentan ellos, eso yo ya Claro. no. Ya no Bueno, vi, ya no viste eso. ya no vi. Así que ese recuerdo existe. Belén, te agradezco. Hay muchas cosas que estamos pareja en lo que sucede. Marcela es muy amplia en pedir las cosas, que uno también quisiera pedirlo, así que me adhiero a los pedidos. Sí, claro que sí. Y María Laura también, muchas gracias por estar. Gracias, Padre. Muy bien, muchas gracias. Si les parece, Hugo, vamos al videíto como para ir cerrando. Vamos al videíto. Sí. Así vamos dando también espacio para que después díganme si lo ven. Sí, se ve. ¿Se ve? Falta, a ver. A ver, Sí, quiero a ver ver si si se está escucha. perfecto. A ver si se escucha. Dentro de cada persona hay todo un universo de pensamientos, de recuerdos, de emociones, y a veces, la verdad, ese universo se siente caótico, como una tormenta interna. Hoy vamos a explorar cómo algo tan simple como escribir puede literalmente construir una estructura, una verdadera arquitectura para sanar, dándole orden y sentido a nuestro mundo interior. ¿A quién no le ha pasado sentir que todo se arremolina por dentro?
que las ideas, los sentimientos, todo está fragmentado y nos quita el equilibrio. Son justo esos momentos en los que la historia que le da coherencia a nuestra vida parece que se rompe. Y es justo ahí donde entra una herramienta increíblemente poderosa, la escritura. Ojo, no para cambiar lo que pasó, sino para transformar por completo la relación que tenemos con eso. Piénsenlo como un puente que vamos construyendo palabra por palabra para cruzar desde el caos hasta la claridad. Bueno, ahora vamos a meternos de lleno en esto, porque aunque suene muy poético, la realidad es que tiene una base científica súper sólida. Esto no se trata nada más de desahogarse y ya, es un proceso que tiene efectos medibles y muy profundos. A esto se le conoce como escritura terapéutica. Y el punto clave, lo más importante, es entender que no es un concurso de literatura. El objetivo no es que suene bonito, sino que sea honesto. Es una herramienta psicológica para sacar y organizar todo ese desorden interno. Y al hacerlo, nos devuelve el control sobre nuestra propia historia. Y miren, esta no es una idea nueva o algo por el estilo. El doctor James Pennebaker, que fue un pionero en este campo, inició toda una revolución. Desde sus primeros estudios, allá por los años 80, se han hecho más de 400 estudios científicos que confirman que esta práctica funciona. Más de 400. No es poca cosa. Ahora, lo que es de verdad fascinante es el alcance de los beneficios. No estamos hablando nada más de sentirnos un poco mejor o de reducir la ansiedad. No. Los estudios demuestran mejoras físicas, como un sistema inmunológico más fuerte, y también beneficios funcionales, como tener mejor memoria o incluso encontrar trabajo más rápido. O sea, el impacto es total. Entonces, a ver, ¿cuál es el truco aquí? ¿Cómo es posible que agarrar un lápiz y un papel pueda literalmente fortalecer nuestro sistema inmune? Bueno, la respuesta está en el poder de la narrativa y en 3 pasos clave que suceden en nuestro cerebro cuando escribimos. Primero, las experiencias difíciles, sobre todo las traumáticas, se quedan guardadas en la memoria como si fueran pedazos rotos, sin orden. Al escribir, nos obligamos a organizarlos, un principio, un desarrollo, un final. Este simple acto de crear una historia coherente empieza a reducir el estrés que nos generan esos recuerdos caóticos. Segundo paso. Una vez que esa historia está afuera, en la página, ya podemos verla de otra manera. Nos permite reinterpretar los hechos, cambiar el ángulo desde el que miramos y, lo más importante, encontrarle un significado. Dejamos de ser víctimas pasivas de lo que nos pasó y nos convertimos en agentes activos que aprenden de la experiencia. Y tercero, y esto es fundamental, creamos distancia. Al escribir, dejamos de estar metidos dentro del torbellino para convertirnos en observadores de ese torbellino. Y es esa distancia psicológica la que nos permite reflexionar en lugar de simplemente reaccionar con la emoción a flor de piel. Y lo más increíble es que esto se puede medir de una forma fascinante. Fíjense. Los investigadores se dieron cuenta de que en los textos de las personas que sanan, el lenguaje va cambiando. Empiezan usando un yo constante, un yo abrumado. Luego, al describir la escena, usan él, ella, ellos, y finalmente regresan a un yo renovado, mucho más reflexivo. Ese cambio de pronombres es básicamente la huella digital de la sanación. Muy bien, pasemos ahora a la práctica. ¿Cómo podemos aplicar todo esto de una manera que sea estructurada, que sea efectiva? Bueno, para eso existe un protocolo muy claro, un verdadero mapa para navegar por nuestro interior. Este proceso lo podemos seguir con el método redactar. Es un ciclo que empieza con respirar para calmarnos y encuadrar el tema sobre el que vamos a escribir. Luego la fase crucial, descargar todo en el papel, sin filtro, sin censura. A partir de ahí, se acepta lo que salió y se clarifica. Después, se transforma esa reflexión en una acción concreta y finalmente se agradece y ritualiza cerrando el ciclo. Pero si hay una sola cosa que se tienen que llevar de todo esto, una regla de oro, es esta. Escribir primero, evaluar después. El crítico interno que todos tenemos es el peor enemigo de este proceso. La página en blanco tiene que ser un espacio seguro, un espejo que lo aguanta todo, sin juzgar. Es fundamental. Disculpe, ¿se está viendo? Ahora sí, esta parte, regla de oro, pero la anterior no. Ahora sí, Sí. padre, antes no. A ver un poquito, ¿a dónde hemos quedado ahí?
uno más No, atrás. antes. Disculpen, ahí. Antes, Eh, podría ser un antes. Me bueno, parece pero que exacto. Ahí estaría, sí, Traerle Ahí, un permítame. a ver, significado. Ahí sí. Dejamos de ser víctimas ahí. sí, pasivas de lo que nos pasó Perfecto. y nos convertimos en agentes activos que aprenden de la experiencia. Y tercero, y esto es fundamental, creamos distancia. Al escribir, dejamos de estar metidos dentro del torbellino para convertirnos en observadores de ese torbellino. Y es esa distancia psicológica la que nos permite reflexionar en lugar de simplemente reaccionar con la emoción a flor de piel. Y lo más increíble es que esto se puede medir de una forma fascinante. Fíjense, los investigadores se dieron cuenta de que en los textos de las personas que sanan, el lenguaje va cambiando. Empiezan usando un yo constante, un yo abrumado. Luego, al describir la escena, usan él, ella, ellos, y finalmente regresan a un yo renovado, mucho más reflexivo. Ese cambio de pronombres es básicamente la huella digital de la sanación. Muy bien, pasemos ahora a la práctica. ¿Cómo podemos aplicar todo esto de una manera que sea estructurada, que sea efectiva? Bueno, para eso existe un protocolo muy claro, un verdadero mapa para navegar por nuestro interior. Este proceso lo podemos seguir con el método redactar. Es un ciclo que empieza con respirar para calmarnos y encuadrar el tema sobre el que vamos a escribir. Luego la fase crucial, descargar todo en el papel, sin filtro, sin censura. A partir de ahí, se acepta lo que salió y se clarifica. Después, se transforma esa reflexión en una acción concreta y finalmente se agradece y ritualiza cerrando el ciclo. Pero si hay una sola cosa que se tienen que llevar de todo esto, una regla de oro, es esta. Escribir primero, evaluar después. El crítico interno que todos tenemos es el peor enemigo de este proceso. La página en blanco tiene que ser un espacio seguro, un espejo que lo aguanta todo, sin juzgar. Es fundamental darnos esa libertad. Y esta práctica va mucho más allá de solo sanar heridas del pasado. Se convierte en una brújula para tomar decisiones, en una herramienta de discernimiento para poder navegar la vida con más sabiduría. Todos hemos estado en esa situación, una encrucijada, una decisión importante que tomar, y la mente es un laberinto de ¿y qué tal si? ¿Y si me equivoco? Bueno, la escritura nos ayuda a trazar un mapa de ese laberinto. El ejercicio es algo así como un diálogo interior. En una columna se escriben todas las preguntas que vienen de la confusión, de la ansiedad, del miedo. Luego, tras tomarse una pausa, una respiración, en otra columna se deja que fluyan las respuestas que surgen desde un lugar de calma, desde la intuición. Es una práctica de discernimiento puro, aprender a distinguir entre la voz de la agitación y la voz de la sabiduría interior. Al final, lo que todo esto consigue es un cambio radical de postura ante la vida. Se deja de ser simplemente un receptor pasivo de lo que nos pasa, de ser alguien a quien las circunstancias arrastran de un lado a otro. Y esto lo resume perfectamente. Nos convertimos en los autores activos. Tomamos la pluma y no solo reinterpretamos el pasado, sino que empezamos a escribir, con toda la intención, el siguiente capítulo de nuestra vida. Porque en el fondo, eso es lo que es todo este proceso. Es, ni más ni menos, que un acto de esperanza. Es la convicción de que, sin importar lo que haya pasado antes, siempre tenemos el poder de darle un nuevo significado a nuestra historia. Así que la pregunta que queda en el aire no es si tenemos una historia que contar, sino cuál es la historia que elegimos empezar a escribir para nuestro propio bien, a partir de hoy. Muy bien, lo lindo del final, que en el fondo uno elige también qué historia quiere contar, ¿no? Porque la historia siempre tiene muchas perspectivas. Vos podés hacer un relato de tus lamentos, miserias, dolores, angustias, y si esa es la historia que te contás, es la historia que en el fondo vivís. Pero si uno aprende a mirar que a pesar de las situaciones difíciles en nuestra vida, también hay cosas buenas que contar, y uno descubre en la narrativa que hay experiencias lindas que recordar, nuestra vida, nuestra mente también empieza a capitalizar lo bueno y a entender y a vibrar de una manera distinta.
acá también es muy importante, ¿no? Lo que uno elige contar, lo que uno elige vivir y lo que uno de alguna manera elige tenerlo como su trasfondo, ¿no? Muy bien, amigos. Muy bien. Está, llegamos y 35, nos pasamos 5 minutos, profesor. Exacto. Muy bien. Si Dios quiere, mañana ya vamos a tener el video, lo vamos a subir, le vamos a pasar el link y le vamos a pasar también el material escrito. Claro, el material. Y Exacto. Claudio también les va a llegar un mail seguramente, y si no les llega, por supuesto que se comunican en el grupo para poder acceder al aula y comenzar este itinerario de escritura terapéutica y espiritual. ¿Mm? Muy bien, queridos amigos, Buenísimo, padre. Buenísimo. nos estamos viendo y encontrando en los cursos que también están participando muchos de ustedes. Exacto. Así que bueno, un Esta es la gustazo. última Sí. reunión, ¿no es cierto, padre? Es la Esta- última Esta es la reunión última de este reunión, curso. esta es la última reunión que tenemos, sí. Se pasó rápido, ¿no? Sí, Pasó muy rápido. rápido. Volando, volando, ¿eh? Lo Ya le bueno vamos pasa a- rápido. Mucho Exactamente. contenido, además. Ya le vamos a avisar que en noviembre vamos a publicar en cualquier momento. En noviembre vamos a dar este taller que va a ser presencial y online. Las imágenes distorsionadas de Dios. Creo que va a ser un taller también muy lindo porque nos va a ayudar a encontrarnos desde lo espiritual y lo psicológico con esa visión de Dios que a veces no termina de ser del todo cristiana, ¿no? Hay una mezcla entre nuestras proyecciones, nuestros miedos, y por qué a veces nos cuesta tanto creer en un Dios tan bueno como el que Jesús nos anunció, y tiene que ver con que están a veces mezcladas nuestras proyecciones en ese Dios que es bondad, ¿no? Y ¿A misericordia. Así dónde va que a eso ser, vamos a padre? abordar. Exacto. ¿A dónde va a ser ese? Va a ser en Santa Fe presencial, pero también va a ser online, ¿eh? También los que no están en Santa Fe lo van a poder hacer, así como están ahora conectados por Zoom, porque lo hacemos por Zoom también, ¿eh? Se llama híbrido, presencial y virtual, ¿eh? Presencial y virtual. ¿Mm? Bueno, ¿El aula gente, virtual queda para siempre, o sea, queda habilitada sin tiempo o hay que completar todas las lecturas y los trabajos en algún plazo, padre? mientras vos, o sea, esto termina a fin de mes, ¿no es cierto? El mes que viene, ¿no? Exactamente. Entonces, tenés un mes para hacer todo este trabajito, ¿no? Después se va a cerrar porque se cierra y abre otro curso. Y eso es lo que planteó recién Marcela, cómo podemos hacer para que ustedes también puedan tener ese material. ¿Mm? Padre, dígale a Claudio que no nos cierre ante el tiempo, porque si no se transforma en zapallo Le vamos a decir que no sea tan drástico el Claudito, que cierre final. enseguida el aula. Claro, porque Yo como tenía hay 5 días más para terminar. gente que ha preguntado que quiere hacer el curso, le hemos dicho no. Cuando termina este curso, comenzamos otro. Ustedes son los primeros alumnos de esta Los camada, ¿no? primeros. Claro, son la primera camada, ¿eh? Es simplemente por eso, pero ya Bien, vamos padre. a ver cómo lo podemos resolver, ¿eh? Muy bien, querida gente, le mando un abrazo Bueno. grande, la bendición, gracias, Muchísimas Huguito, gracias. y que Gracias Dios a les usted, bendiga, ¿eh? padre. Hasta luego.